Tengan muy buenas jóvenes estudiantes de primero informática. Hago este video tutorial pues damos por comenzado el periodo 4, el último periodo del año. Luego de este año ustedes estarán con los conocimientos básicos para trabajar con software ofimático, el cual es Word, Excel y PowerPoint. Además de conocer algunos términos dedicados a las tecnologías informáticas. Para este periodo no realizaremos ejercicios en extremos complejos, de hecho solo será un video tutorial porque la manera en que ustedes se van a desempeñar para este periodo es muy sencilla. Como habrán visto en la guía de desarrollo del periodo 4, tendrán como actividades cotidianas la entrega de presentaciones de PowerPoint de algunos temas. Aquí podemos ver los lineamientos de la presentación, ya lo vamos a revisar uno por uno, y aquí están los temas que ustedes tendrán que enviar. No necesariamente tienen que enviarlos en este orden, ustedes pueden elegir enviar este tema, por ejemplo, el primer lunes, este tema el segundo lunes, pero sí entregar todos los temas al final del periodo. Comenzaremos con los lineamientos y vamos a leerlos quizás 3 en 3, ya que son 6, y lo vamos a demostrar en una presentación que tengo como ejemplo. El primer lineamiento es que debe haber de 5 a 7 líneas de letras, no más. Una diapositiva sobrecargada de información que estará a la vista de las personas que reciben la ponencia o que están viendo la exposición. Si la información de un tema es muy largo, entonces deberá dividir la información entre 2 diapositivas. Y por lo general cada diapositiva e información de la misma va acompañado de alguna imagen. Tienen que tener cuidado de seleccionar las imágenes que van a colocar, y además de eso deberá diferenciarse el color y el tamaño de las imágenes debe ser bien proporcionado. Además debemos elegir colores cálidos u imágenes pasivas para el color de fondo o fondo de la diapositiva. Vamos a comenzar con estas 4 que he mencionado, y aquí tengo una presentación de PowerPoint que ustedes ya conocen. En la presentación que yo expongo para el primer periodo con los estudiantes de informática primer año. Como ustedes habrán notado, cuando recibieron esta exposición se habrán dado cuenta que las diapositivas no están sobrecargadas, lo máximo 7 líneas. Incluso algunas tienen menos, solo listas con viñetas, ¿verdad? De manera de que los estudiantes puedan diferenciar cada uno de los puntos que se están tratando. El color de la letra o el puente de la letra es muy formal, ¿verdad? Muy diferente al color de fondo. Como mencionábamos también, si una información es muy larga, pues habrá que dividirlo entre 2 diapositivas. Por ejemplo, si la información que respecta al teclado fuera demasiado larga, entonces yo tendría que agregar otra diapositiva y ahí continuar la información que respecta al teclado, pero no dejar toda la información en una misma diapositiva de manera que se vea cargada. No más de 7 líneas. Pueden incluso acompañar cada una de las diapositivas, de la información de las diapositivas, con una imagen. Esto pues llamará a captar la atención de la persona que está recibiendo la exposición, pero tampoco afectará la información que se está dando. Deben elegir bien la imagen, no tiene que ser al azar, tiene que ser una imagen respecto al tema que se está tratando en esa diapositiva. También cuando ustedes elijan la imagen deben proporcionarla bien. Puede ser que ustedes encuentren la imagen así de pequeña cuando la descarguen de internet, pero deben elegir, o sea, tienen que proporcionar la imagen de manera correcta. Si ustedes la jalan únicamente de un lado, obviamente queda desproporcionada y se ve mal, y es un mal trabajo. De igual manera, si ustedes lo hacen a lo alto, se vería desproporcionado. Lo ideal es que lo tomen de una esquina, mantienen presionado. En el caso de las computadoras PC, que es video tutorial en este caso de PowerPoint, para los que usan computadora, pues únicamente lo agarran de la esquina y lo estiran, ¿verdad? Y así queda bien proporcionada la imagen. Entonces esos son, digamos, los primeros 4 puntos. Entre este mismo cuarto punto está el hecho de el fondo de la diapositiva. Debe ser un fondo cálido
es decir, no un color muy fuerte que moleste la vista de las personas que reciben la ponencia. Si es una imagen para la diapositiva, pues tiene que ser una imagen que no enfoque la atención en el fondo, sino en la información. Por lo general siempre eligen tonos de colores y no imágenes. Seguimos con los otros puntos, que son: el formato de letra debe poder resaltar del fondo. Cuidado con elegir el formato de letra, pues es un documento formal, por lo que la fuente deberá ser formal y los colores deben ser distintos del fondo. De lo contrario, algunas frases o letras no se verán correctamente. No es necesario muchos efectos en la diapositiva. Una presentación y exposición pierde seriedad si exagera los efectos transitivos o la entrada de texto y diapositiva. Lo que mencionábamos de la letra es que debe tener un color que sea distinto al fondo, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, eligiéramos un color muy parecido al fondo, entonces no llamaría la atención de las personas propiamente en la información. Máxime si es un color que se parezca mucho, como es. Por lo tanto, siempre primero aplicamos los fondos a las diapositivas y por último pues colocamos el color de la fuente, ¿verdad?, para la información. También el tipo de fuente debe ser un tipo de fuente profesional. Entre estas puede ser Arial, puede ser Times New Roman, que también es un tipo de letra formal. Incluso puede ser el formato Verdana, que también se ve bastante profesional, pero no estilos de letras que hagan ver la diapositiva como que fuera un niño pequeño el que lo estuviera haciendo y únicamente puso la letra porque le gustaba, ¿verdad? Este tipo de letra, por ejemplo, es distinto, de por sí es pequeño y es distinto para las personas que reciben la ponencia, pues observarla claramente. Así que vamos a utilizar un tipo de letra que realmente ayude a mantener la atención en la información que está dando la persona. Bueno, esto sería por la parte de los lineamientos, ¿verdad? Ya hablamos sobre esta parte de los temarios. La integradora, pues lo voy a mencionar antes que termine esta primera parte del video. Y es que la integradora va a ser un glosario de la A a la Z con 3 términos de informática en cada letra. Es decir, de la A 3 términos informáticos o tecnológicos, B 3 términos informáticos y así sucesivamente. Y esto se va a realizar en Word, ¿verdad? Ya sabemos cómo hacer esto. O hojas de texto, ¿verdad? Que en los casos de que lo hacen con el celular. Y en respecto al examen, yo les voy a dar la fecha con antelación de cuándo se va a realizar el examen y voy a mandarles la información que deberán estudiar, para que todos tengamos la misma información que va a salir en el examen. Además de eso, recuerden que siempre se evalúan los conocimientos de periodos anteriores, así que les invito a estudiar todas las otras guías de repaso que se han mandado en periodos anteriores. Ahora partiremos del hecho de que vamos a realizar una nueva presentación de PowerPoint. Nuevamente uno puede darle aquí en archivo, nuevo, presentación de PowerPoint. Aquí me aparecen todas las plantillas o los diseños que yo quisiera o temas que quisiera aplicar a una diapositiva, pero la diapositiva que voy a crear. Pero voy a partir del hecho de que comenzaré con una diapositiva nueva. Esta diapositiva la haré con la misma información de la diapositiva de hardware y software básico, para que vean más o menos cómo se va realizando esta diapositiva. Como habíamos mencionado, esta es la primera diapositiva que aparece. Ojo, hay que saber que todo el archivo se llama archivo de presentación multimedia o archivo de PowerPoint. Y este está compuesto pues por diapositivas, que son las que conforman la exposición. La primera diapositiva siempre es la de título, que en este caso sabemos que el título es hardware y software básico. Y aquí podemos agregar un subtítulo, o incluso si nosotros queremos pudiéramos agregar una imagen. Pero vamos a ver el agregado de imagen más tarde. Ahora,
perfectamente yo puedo darle clic derecho aquí y darle agregar nueva diapositiva, y pues también puedo buscar ya el diseño de la diapositiva que quiero en la pestaña diseño. Aquí están nuevamente los diseños que me daba al inicio. Yo puedo elegir ahorita el diseño que quiera. Por ejemplo, puedo elegir, digamos, un diseño un poquito más extravagante que otras que suelo hacer. Puedo elegir este, por ejemplo. Puedo elegir las variantes de este mismo que están aquí en los colores. ¿Verdad? Ahí ustedes sería de que pues revisaran si quieren modificar algo al respecto. Regresando nuevamente a la información, pues la segunda diapositiva, como ya vimos, para insertar una diapositiva se da clic derecho, nueva diapositiva, y aquí está nuevamente la nueva diapositiva. Las diapositivas normalmente siempre traen el espacio para colocar el título y para agregar la imagen. Ahora ustedes se hacen clic derecho aquí, pueden buscar el diseño que ustedes quieren. Por ejemplo, quieren una diapositiva de título, una de título y objetos, una que tenga título y dos objetos, que los objetos en sí, ya vamos a ver qué son, una de comparación, de contenido de título, entre otros. Ya vamos a ver, hagamos nuestra primera diapositiva. En esta primera diapositiva yo voy a colocar el título, que ya sabemos que es hardware básico. Si yo quiero pues que se oriente al centro, lo puedo perfectamente orientar al centro. Vamos con la información, que yo ya la tengo aquí. Perfecto. Ahora, perfectamente yo pudiera agregar una imagen aquí, ya vamos a ver después cómo se hace eso. Vamos con mi segunda diapositiva, que yo tengo aquí, mi tercera diapositiva, perdón. Este dispositivo de entrada es el título. Y vamos con la información que mencionaba el dispositivo de entrada, que ya lo sabemos, que también es muy probable que salga en el examen. Ok, vamos con otra diapositiva, y en esta primera diapositiva va la información que respecta al teclado. Obviamente ustedes tendrán que hacer las investigaciones de los temas. También se va a evaluar la calidad de la información que ustedes coloquen. Ok, digamos que yo quiero colocar una imagen aquí a la par. Tengo que mover este cuadro, pero obviamente miren cómo esto afecta al texto, ¿verdad? La fuente se reduce. Vean aquí cómo estaba en 19. Aquí se pasa a ser 17, de manera de que pueda caber aquí. Obviamente se ven muchas líneas, hay que tener cuidado con esa parte, pero por el ejemplo que yo les quiero dar de colocar una imagen, pues entonces yo voy a, en este caso uno puede copiar la imagen, yo la voy a copiar de la presentación que tengo de hardware y software básico, y ojo, lo vamos a pegar fuera del cuadro de texto, no dentro. Aquí está el cuadro de texto, lo pegamos fuera del cuadro de texto. Y aquí está la imagen, ¿verdad? Recuerden que deben agarrarlo de la esquina para redimensionarlo bien. Perfecto, ahí estamos. Incluso puedo agregar el otro teclado. Siempre es bueno que busquen imágenes que, si tienen tiempo, imágenes que no contrasten mucho con el fondo. Por ejemplo, este es de fondo blanco, pero sin modo, pues entonces podemos utilizar este también. Ok, ahí estamos, ya estamos con la presentación del teclado. Lo mismo podemos hacer si colocamos otra diapositiva, la que mencionábamos respecto al título de mouse, como otro dispositivo de entrada. Tenemos más información.
Esta información en este caso pues yo lo quiero colocar a este lado y quiero pegar en este punto los mouse que encontré en internet. Lo vamos a colocar así de una manera más irregular, de manera que se vea más interesante, ¿verdad? Y pues ahí tenemos quizás lo más básico de lo que respecta a esto, que es para agregar imágenes, pegar imágenes, ubicarlas, cambiar el texto, ¿verdad? El tamaño, ya sabemos que el tipo de letra, el tamaño de letra, cómo insertar listas fácilmente. Incluso ustedes pueden crear las gráficas en Excel, copiar la tabla de Excel, pegarla en PowerPoint, copiar la gráfica de Excel y pegarla en PowerPoint como una imagen. Si ustedes necesitan, por ejemplo, exponer algunos datos que hicieron en una hoja de cálculo. Continuando con la información, ya solo nos haría falta pues algunas otras cosas más. Si ustedes, por ejemplo, crean una diapositiva y el estilo del diseño de la diapositiva es dos objetos, esto implicaría que aquí puedo agregar texto, puedo agregar una tabla, insertar tabla con sus columnas, con sus filas. Puedo agregar un gráfico de Smart Art, que ya vamos a ver cómo se realizan, que normalmente lo utilizamos en diapositivas, pero también lo podemos utilizar en Word. Puedo agregar imágenes o simplemente solo copiarlas y pegarlas, ¿verdad? Fuera de este cuadro de texto yo puedo borrar el cuadro de texto si deseo y dejar toda la información aquí. Mi recomendación es que ustedes partan de una diapositiva normal y luego ustedes la muevan como deseen hacerlo, ¿verdad? Si ustedes necesitan agregar otro cuadro de texto, pues también pueden darle aquí en insertar. Pueden insertar aquí otro cuadro de texto, solo lo crean y aquí ya pueden escribir sin ningún problema, ¿verdad? Ustedes es cuestión de práctica para que puedan tener la habilidad que respecta a PowerPoint. Ahora solo hace falta pues demostrarles o enseñarles cómo hacer las animaciones en el texto y luego pues si queremos ver las transiciones, veamos las transiciones. Comencemos primero con las transiciones. Las transiciones afectan directamente a las diapositivas. Por ejemplo, puedo crear una transición de desvanecer en esta. Tengo que seleccionar la diapositiva y elegir la transición. Luego en esa transición puedo colocarle el de empuje. Para ver cómo está quedando puedo darle aquí donde dice presentación con diapositiva y vemos cómo la diapositiva apareció. Si le damos siguiente vemos cómo la segunda diapositiva hace la transición que yo he elegido. Y así sucesivamente puedo, por ejemplo, hacer la transición de dividir para esta, la transición de mostrar para esta, la transición de barras laterales para esta, y podemos ver cómo va quedando. Veamos aquí en presentación con diapositiva, seleccionamos, tenemos la aparición, la transición hacia arriba, tenemos la otra diapositiva que expusimos, nuevamente la otra transición y la última transición que publicamos, ¿verdad? Así se colocan las transiciones. Las transiciones tienen un efecto no tan invasivo, es decir, no distrae tanto, sino que se ve un poco más profesional. Incluso nosotros pudiéramos agregarle sonidos a nuestras transiciones. Por ejemplo, podemos agregar el sonido de este, sonido de incluso vamos a detener por un momento la música para que podamos ver cómo se escucha las transiciones. Veamos.
ahí escuchamos, ¿verdad? Ese es el sonido de una transición. Puedo elegir más sonidos, por ejemplo, de una moneda, transición de sonido de, por ejemplo, un láser. Veamos cómo aparecen estas transiciones con sonidos. Ese fue el de clic, el de moneda, el de láser, ¿verdad? Ahora, si se dan cuenta, como habrán visto en las diapositivas de todos los docentes, casi no se utilizan transiciones con sonidos porque también distraen al público. Problema también, ustedes pueden poner la duración, es decir, por ejemplo, que cada una de las diapositivas dure 70 segundos, por ejemplo, o le puedo poner que dure 25 segundos cada diapositiva. Veamos cómo aparece esto. Debería cambiar ella sola en cualquier momento después de 25 segundos. Ahora, el problema con las diapositivas con tiempo de transición es que no hay garantía que el ponente pues vaya a poder dar la explicación completa antes de que su diapositiva haga la transición. Entonces aquí tenemos avanzar la diapositiva. Bueno, esta es la duración del sonido, ¿verdad? La de la diapositiva es esta, ¿verdad? Aquí le hemos puesto que avance cuando toquemos el mouse, o le podemos decir que avance después de 10 segundos. Veamos este también. Vamos a colocar un poquito la música nuevamente. Y veamos si ya hace las transiciones solas. Aquí tengo la segunda diapositiva que va a realizarse ella sola después de 5 segundos. Esta está también, esta la está a 10 segundos, la vamos a poner a 5. Este está para que avance ella sola después de 5 segundos. Veamos qué pasa. Como pudimos observar, las transiciones se hacían solas porque le colocamos que avanzaran después de 5 segundos en lugar de avanzar cuando hacemos clic en el mouse o cuando hacemos clic en el teclado. Nuevamente visualicemos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y está el cambio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nuevamente el cambio. Entonces tenemos dos tiempos: la duración del efecto de sonido y la duración de la diapositiva. Como les mencionaba, no es recomendable que tengamos transiciones automáticas, pues no hay garantía de que cuando tú estés exponiendo pues hayas terminado de explicar la diapositiva. Así que la diapositiva se movería sola y tú aún no has terminado. Tampoco es recomendable que les pongamos sonidos porque el sonido pues distrae a las personas que están recibiendo la ponencia. Quizás sería mejor colocarla después de una cantidad de diapositivas a medida de despertar el interés de las personas después de 4 diapositivas, por ejemplo. Las transiciones de las diapositivas, que son las que vimos en esta parte, sí son más aceptables que las animaciones, que es lo que veremos a continuación. Con lo que respecta a las animaciones se hacen a partes específicas de la diapositiva. Recordemos que diapositivas son estas y presentación multimedia es todo el archivo. Por ejemplo, si yo quisiera colocar una animación a este texto, únicamente pues o lo selecciono o lo sombreo, me voy a animaciones y decido que tenga el efecto de aparecer. Luego yo quiero que este título
tenga el efecto de desplazamiento hacia arriba. Luego quiero que este otro título tenga el de barrido. Luego quiero que esta imagen tenga el de barras laterales. Y así sucesivamente. Veamos cómo queda. Este fue el de aparecer. Vean que el título no ha aparecido todavía hasta que yo le doy siguiente o doy clic en el mouse, se aparece pues el efecto. Ahí se fue la transición. No ha aparecido el título todavía porque tiene un efecto que va a aparecer hasta que yo dé clic. Nuevamente vamos con el otro. Vean que no aparece todavía la información del teclado. Hasta que yo doy clic, pues aparece el efecto. Ahora, como se menciona aquí en los lineamientos, no es necesario colocar muchos efectos en la diapositiva, pues una presentación y exposición pierde la seriedad si se exagera con los efectos transitivos o de efectos de los objetos o entradas de texto y diapositivas. En todo caso, podemos agregar unos cuantos efectos a algunas cosas después de una cierta cantidad de diapositivas para llamar la atención por si la persona que está escuchando la ponencia pues ya se está aburriendo. Pero no así colocárselas a todas, porque si no pues pierdes la seriedad de la presentación. Me parece que con lo que hemos colocado o lo que se ha explicado ya en esta diapositiva, pues ustedes ya podrán realizar presentaciones bastante profesionales y aceptables. Recordemos los lineamientos, por favor, y pues estaré esperando sus diapositivas todos los lunes de los temas que ya se ha dicho en la guía de trabajo. Les deseo la mejor de las suertes y saben que pueden despejar sus dudas y preguntas a través del Messenger, ya sea en el chat de grupo o en personal. Muchas gracias.